Hola, muy buen día para todos. Me presento, mi nombre es Alexis Acosta, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y actualmente cursando el curso de Imagenología Convencional. En este video yo soy el estudiante número 2, el cual me correspondió la radiografía de miembro superior, húmero, codo y antebrazo. Comenzando con la correcta ubicación del paciente para cada proyección, encontramos al húmero en la proyección anteroposterior, en donde se dice que la ubicación del paciente debe ser erguido o en decúbito supino y ajustar la altura del chasis de modo que las articulaciones del hombro y del codo equidisten o queden equidistantes a los extremos del receptor de imagen. El kilovoltaje utilizado son de 68 a 72. Los miliamperios sobre segundos son de 6 a 8. La distancia del foco receptor puede ser de 1 metro a 1,15 más o menos. El rayo central perpendicular al receptor de imagen y dirigido al punto medio del húmero. Y el tamaño del chasis, un 11 por 14. En las imágenes podemos darnos cuenta de la manera comparativa en cómo es la posición anatómica del paciente y la imagen resultante ya en radiografía. Los criterios que se evalúan, digámoslo así, en esta radiografía es la inclusión del húmero completo y las articulaciones del hombro y codo eh, con una técnica adecuada que logre una buena penetración y contraste óseo, y la evaluación de los espacios articulares y la integridad de las estructuras óseas. Para la proyección de húmero lateral encontramos que tenemos que colocar al paciente en bipedestación con la parte anterior del cuerpo en contacto con el buqui. Tenemos también que colocar el brazo en el centro del buqui en abducción, en la abducción suficiente como para evitar la superposición humeral u otras partes del cuerpo. También tenemos que flexionar el codo a 90 grados y colocar la palma de la mano sobre el abdomen. El KB utilizado también es de 68 a 72, los MAS son de 6 a 8, la distancia del foco es de 100 a 115 centímetros más o menos. El rayo central debe ir dirigido perpendicular al registro de imagen, o sea, dirigido al punto medio del húmero, y un chasis de 11 por 14. La imagen resultante la podemos evidenciar aquí que tiene que mostrar una verdadera vista lateral que es evidenciada por la superposición directa de los epicóndilos y de una buena diferenciación entre la parte ósea y los tejidos blandos. Bueno, para la proyección anteroposterior de antebrazo necesitamos la ubicación del paciente de manera que esté sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, ¿no? Con la mano y el brazo completamente extendidos y la palma hacia arriba, o sea, en supinación. El KB utilizado será de 50 a 54. El MAS será de 2 o 20. La distancia al foco será de 100 centímetros. El rayo central será perpendicular al receptor de imagen, o sea, estará dirigido a la zona media del antebrazo. El tamaño del chasis va a depender. Si es de niños va a ser de 10 a 12 y si es en adultos de 11 a 14 centímetros. En las imágenes podemos evidenciar de manera fotográfica tanto la posición del paciente como la imagen resultante.
Y los criterios que se utilizan son que las articulaciones del codo y la muñeca deben estar completamente incluidas en el campo de visión, y el chasis pues tiene que estar centrado en el tercio medio del antebrazo y el rayo central perpendicular al mismo. Pasamos ahora al antebrazo postero anterior, en donde la ubicación del paciente debe ser eh, la extremidad del paciente debe estar en el mismo plano horizontal que la placa, y debe estar extendido el codo totalmente con la mano en posición prona, y también alinear el eje longitudinalmente del antebrazo con el eje longitudinal de la porción segunda del chasis. Los parámetros que se van a utilizar en cuanto a kilovoltaje son de 50 a 54, MAS de 10, la distancia del foco de 1 metro o 115 centímetros. El rayo central va a ser vertical y perpendicular a la zona media del antebrazo. Y el tamaño del chasis, dependiendo si necesitan o si la radiografía nos pide también postero anterior y lateral, entonces será dividida en 30 por 35 centímetros. La imagen resultante es la imagen que podemos ver en esas imágenes, los cuales van de la mano con el criterio del estudio, que viene siendo que debe observarse el cúbito y el radio en su totalidad y los huesos del carpo, tanto también como la articulación del codo y la porción distal del húmero. Bueno, el antebrazo lateral también es una proyección que se utiliza y en donde el paciente debe estar sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones y debe tener el codo flexionado a 90 grados. Los parámetros que se utilizan en cuanto a kilovoltaje son de 50 a 54, el MAS de 2 o 20, la distancia del foco debe ser de 100 centímetros a 115, puede ser. El rayo central debe estar perpendicular al receptor de imagen, o sea, dirigido a la zona media del antebrazo. Como habíamos visto en las anteriores proyecciones, el tamaño del chasis también debe ser de 10 a 12 centímetros en el caso de los niños y de 11 a 14 en el caso de los adultos. Aquí podemos ver la imagen resultante junto con la imagen del paciente cuando se le está tomando la radiografía. Y la técnica pues debe estar implicada en esa flexión del codo a los 90 grados, como dice los criterios, y el pulgar hacia el lado de arriba del antebrazo. La posición debe ser neutral para la vista lateral, debe ser muy neutral, y la clave correcta: alineación del radio y del cúbito en perfil y la superposición parcial en ambos huesos en los extremos. Para las proyecciones de codo tenemos la proyección antero-posterior de codo, en donde el paciente debe estar sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones y, si es posible, con el codo en extensión completa. El kilovoltaje que se utilizará en esta proyección es de 50 a 54, los MAS sería de 2, la distancia del foco sería de 100 centímetros a 115. La distancia del foco, como lo dijimos, también puede variar un poco. El rayo central debe ser perpendicular al receptor de imagen y debe estar dirigido a la zona media de las articulaciones del codo, que está situada a unos 2 centímetros en sentido distal al punto medio de una línea trazada entre los epicóndilos. El tamaño del chasis viene siendo de 8 a 10 en niños y de 10 a 12 en adultos. Los criterios deben incluir, la imagen debe incluir la parte distal del húmero,
la parte proximal del radio y cúbito, y la articulación del codo con una adecuada penetración y diferenciación de las estructuras óseas y tejidos blandos. En las imágenes podemos dar evidencia de cómo sería la toma y la posterior imagen resultante de esa toma de un codo. Para el codo lateral tenemos que el paciente debe estar sentado junto al extremo de la mesa con el codo flexionado a 90 grados. Entonces el KB debe ser de 50 a 54, el MAS utilizado debe ser de 2, la distancia también de 1 metro, y el rayo central debe estar perpendicular al receptor de imagen y debe estar dirigido a la zona media de la articulación del codo. El tamaño del chasis debe ser de 8 a 10 en niños y de 10 a 12 en adultos. Los criterios: debe mostrarse claramente el húmero y el cúbito y el radio, y la línea radiohumeral, las bolsas de grasa y una alineación de los huesos para una correcta interpretación diagnóstica. En las imágenes podemos evidenciar la imagen resultante de esta proyección. Para la cadera tenemos que el paciente, para cadera antero-posterior, tenemos que el paciente debe estar en decúbito supino con ambas piernas extendidas y las manos colocadas sobre el pecho. Y el plano sagital medio del paciente ha de coincidir o debe coincidir con la línea media de la mesa. Para este tipo de proyecciones cambian totalmente los KB utilizado, que vendría siendo de 65 a 80, el MAS utilizado vendría siendo de 30, la distancia del foco vendría siendo de 100 a 115 y el rayo central irá en vertical y perpendicular al centro de la línea existente entre ambos trocantes mayores. El tamaño del chasis se utiliza un 24 por 30 y la imagen resultante pues la podemos evidenciar en estas imágenes, en donde los criterios a evaluar son que deben mostrarse las articulaciones de ambas caderas, los fémures proximales, el coxis, el sacro, el trocante mayor y menor. Para la cadera lateral tenemos que el paciente debe estar en decúbito supino con ambas rodillas flexionadas y separadas, y los pies deben de estar en contacto. Las manos tienen que estar conectadas colocadas sobre el pecho, y el plano sagital medio del paciente tiene que coincidir con la línea media de la mesa. También el centro del chasis tiene que estar en el centro de la línea imaginaria que se une entre ambos cuellos femorales. El KB es de 65 a 80, el MAS de 30, la distancia del foco de 100 a 115 centímetros, y el rayo central va vertical y perpendicular a la placa y debe estar orientado al centro de la línea imaginaria que se une entre los cuellos femorales. Se utiliza un chasis de 24 a 30 centímetros. La imagen resultante, junto con la imagen en cómo debe colocarse el paciente, y los criterios que vienen siendo que deben mostrarse las articulaciones de ambas caderas, los fémures proximales, el coxis, parte del sacro y trocante mayor y menor. Para la pelvis nos encontramos con la ubicación del paciente en decúbito supino con ambas piernas extendidas y las manos colocadas sobre el pecho, o bien sea sobre los brazos. El plano sagital debe coincidir con la línea media de la mesa. Se debe colocar un soporte debajo de las rodillas para que la angulación de la proyección sea correcta.
El chasis tiene que estar centrado también al centro de la pelvis, un poco por encima de los trocantes mayores. Para esta proyección se utilizaría un KB de 75-80, un MAS de 30, la distancia de 105 a 115 centímetros. El rayo central irá vertical y perpendicular al centro del chasis, que se encuentra en el centro de la pelvis. Se utiliza de 30 a 35 a 43 centímetros transversalmente, hablando del tamaño del chasis. Estos vendrían siendo los criterios y las imágenes resultantes de esta proyección, en donde nos dice que tienen que mostrarse la pelvis y ambas caderas, ambos fémures proximales, las crestas ilíacas, también la ceja cotiloidea, la rama superior e inferior del pubis, la espina ilíaca posterior-superior y la posterior-inferior, y la anterosuperior y la cabeza del fémur. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jorge Humberto Osate, yo soy estudiante del Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas en la UNAD y hoy veremos diferentes imágenes radiológicas que nos permitirá identificar correcta ubicación del paciente, estructuras anatómicas y técnicas para la obtención de la imagen. Bueno, empezaremos con lo que es la radiografía de mano. En esta es una proyección que tomaremos en posterior anterior, en prono, y el paciente se ubica en sedestación, obviamente presentado frente a la mesa de rayos. Esto con el brazo flexionado, lo voy a hacer aquí en plano para que se vea bien, en un ángulo recto respecto al cuerpo. El antebrazo descansa sobre la mesa y con la palma en prono, ya lo dije, y con los dedos ligeramente separados. Eh, el kilovoltaje utilizado para esa proyección es de 51 aproximadamente, el miliamperaje es de 1,25 y la distancia de foco detector es de 1 metro. El rayo incide pues en posterior anterior y como vemos pues la imagen resultante la vemos en la diapositiva en la parte inferior derecha. Los criterios de evaluación pues deben visualizarse las falanges, los metacarpianos y los huesos del carpo. Continuaremos con la proyección lateral. El paciente pues se ubica obviamente también en sedestación con el brazo flexionado en un ángulo recto. Esto con el antebrazo apoyado en la mesa, eh, especialmente con el cúbito. El cúbito con el borde cubital ubicado en la mesa. En lateral, y el kilovoltaje utilizado es aproximadamente de 54, el miliamperaje es de 3,2 y la distancia foco detector es de 1 metro. La incidencia del rayo pues es a nivel de las articulaciones en lateral. Em, el chasis es de 24 por 30 y la imagen resultante la vemos también en el inferior derecho. Los criterios de evaluación pues, son los falanges en perfil, la posición, el procedimiento permite visualizar claramente la superposición de las estructuras de los espacios y articulaciones abiertas. Continuamos con la proyección oblicua de mano. Paciente obviamente también en sedestación con el brazo flexionado en 90 grados, la mano apoyada en la mesa con la rotación externa de unos más o menos 45 grados. Se procura apoyar la yema de los dedos. Es que, déjame que va con esta mano. Bueno. Eh, bueno, paralelo a la mesa. El kilovoltaje es aproximadamente de 51, el miliamperaje es de 1,6 y la distancia foco detector es de 1 metro. El rayo incide a nivel de las articulaciones en oblicuo. Y el chasis es de 24 por 30. La imagen resultante la vemos a inferior derecha. Y los criterios de evaluación, pues es la visualización de las falanges y los metacarpianos. Un poquito parcialmente separado. Continuamos con lo que es la proyección posterior anterior de la muñeca. Em, Puño o muñeca. Listo. Esta proyección el paciente se ubica también, obviamente, en sedestación frente a la mesa de rayos. El brazo flexionado a 90 grados y con el antebrazo apoyado a la mesa. Con la palma se coloca en prono también. Y pues ahí sí los dedos, pero bueno, sería más o menos así. Em, los parámetros utilizados es de 53 de kilovoltaje aproximadamente, 2,5 de miliamperaje y la distancia foco detector es de 1 metro. El rayo incide a nivel del carpo, en el posterior interior. El chasis es de 24 por 30
y la imagen resultante lo vemos en el inferior derecho. Los criterios de evaluación, pues se debe visualizar el carpo completo, el tercio distal, el radio, la parte distal del radio y cúbito, eh, así como la base de los metacarpianos sin rotación. La proyección lateral de puño o muñeca. Esa, pues la ubicamos el paciente en sedación con el brazo flexionado a 90 grados, apoyado con el antebrazo y la palma. Se ubica totalmente en lateral. Los parámetros utilizados es de 53 de kilovoltaje aproximadamente, 3.2 de miliamperaje, la distancia al foco detector es de 1 metro, el rayo incide lateral a nivel del carpo, el chasis es de 24 por 30 y la imagen resultante inferior derecho con los criterios de evaluación de la superposición de la adecuada del radio y cúbito distal a huesos del carpo en perfil. La proyección anterior-posterior del dedo 1. En este caso, el paciente se ubica en sedación también frente a la mesa de rayos con el brazo extendido hacia atrás, paralelo a la mesa. El pulgar se coloca en supino sobre el chasis mientras que los dedos permanecen extendidos. Sería básicamente, es que no puedo voltear la mano, pero así. Los parámetros técnicos utilizados es de aproximadamente 51 de kilovoltaje, el miliamperaje es de 1,25, la distancia foco detector también de 1 metro, el rayo incide a nivel de las falanges del pulgar en AP, anterior-posterior. El chasis puede ser de 18 por 24 y imagen resultante inferior derecha. Los criterios de evaluación debe verse todas las falanges del metacarpiano hasta su base. Esta es su rotación. Continuamos con la que es la proyección lateral del primer dedo. En este caso, el paciente se ubica en sedestación frente a la mesa de rayos X con el brazo extendido y el antebrazo apoyado en la mesa. El pulgar se apoya en la cara lateral, en su cara externa, perdón, sobre el chasis. Esto levantando un poquito los dedos restantes para que él verdaderamente quede en forma lateral. Estos se utilizan parámetros de aproximadamente 51 de kilovoltaje, 1,25 aproximadamente de miliamperaje y la distancia foco detector de 1 metro. El radio incide en la primera falange del pulgar así, y de forma lateral. El chasis puede ser de 18 por 24 y la imagen resultante inferior derecho y debe verse todas las falanges en perfil sin superposición a las dos falanges. Listo. Proyección posterior anterior de los dedos 2, 3, 4 y 5. El paciente se ubica en sedestación frente a la mesa de rayos con el brazo flexionado y el antebrazo apoyado en la mesa. Básicamente, prácticamente sería lo mismo que la proyección de mano, solamente que ahora vamos a enfocar desde los metacarpianos hacia las falanges. Igualmente, los dedos ligeramente separados. Los parámetros técnicos es de aproximadamente 50 de kilovoltaje, 1 de miliamperaje y distancia foco detector de 1 metro. El rayo incide posterior anterior a nivel de las falanges, medial entre 3 y 4. El chasis puede ser de 24 por 30, ya que vamos a utilizar los 4 dedos que van a tomar. Entonces, los criterios de evaluación va a ser la visualización completa desde las articulaciones metacarpofalángicas hacia la parte distal de los frentes. El proyección lateral de dedos 2 y 3. Aquí el paciente se ubica en sedestación frente a la mesa de rayos con el antebrazo y apoyado en la mesa. El estudio básicamente se ubica así, con los dedos en lateral. Estos dedos que no van a ser los de estudio se deben quitar o doblar acá, o bueno, para que no se superpongan en los demás. Los parámetros son de 51 de kilovoltaje aproximadamente, de miliamperaje tenemos 1,25 y de distancia foco detector también de 1 metro. La incidencia del rayo pues es lateral em, a nivel de la primera falange del dedo. Los criterios de evaluación es que los dedos deben observarse en perfil sin la superposición de otras estructuras, que serían estas. Por eso las doblamos un poco.
Tenemos una proyección lateral de dedos 4 y 5. El paciente se ubica en sedestación frente a la mesa de rayos con el antebrazo y palma completamente laterales para que los dedos se apoyen. El dedo 5 y el dedo 4 se estiran, pero pues el dedo 4 se estira un poco menos para que queden así. Y pues se pueda tomar mejor. Los parámetros técnicos son de aproximadamente 51 de kilovoltaje, 1,25 de miliamperaje y de distancia foco detector de 1 metro. El rayo incide de forma lateral a nivel de la segunda falange del dedo 4 y 5. El chasis de 18 por 24, los criterios de evaluación es que el dedo debe observarse en perfil sin la superposición de las otras estructuras que vendrían siendo las de acá que estamos, digamos, doblando. Y bueno, entonces tenemos las referencias bibliográficas de donde tuvimos las imágenes. Y pues muchas gracias. Esto sería todo por hoy. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johnny Andrés Cuarán Castillo, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación vamos a hablar sobre algunas proyecciones. Como primero tenemos el tema que seleccioné fue el estudiante número 4, el cual voy a hablar sobre las proyecciones que son de miembros inferiores que conforman lo que es el fémur, rodilla, pierna, cuello de pie y pie. A continuación vamos a mostrar las proyecciones con sus respectivas definiciones. Bueno, como primera proyección vamos a hablar sobre la rodilla. Tenemos la proyección anteroposterior del fémur. La ubicación para esta del paciente es de cúbito supino, pierna extendida y rotada entre 10 a 15 grados hacia adentro. El kilovoltaje utilizado viene siendo entre 70 y 85 kilovoltios. Miliamperios sobre segundos entre 10 y 20 miliamperios. Distancia de foco detector son 100 a 110 centímetros. Rayo central perpendicular al eje del fémur, 2 tomas proximal y distal. Tamaño de chasis 35 y 43 centímetros. Criterios de evaluación, como podemos observar en esta imagen, miramos fémur completo, cadera, rodilla sin rotación y buena nitidez y buen contraste. A continuación vamos a mirar la proyección lateral del fémur. La ubicación para esta, el paciente es de cúbito lateral, efectuando hacia abajo, pierna en estudio extendida, la otra pierna hacia adelante o atrás para no superponer. Kilovatios utilizados entre 70 y 85 kilovatios. Miliamperios sobre segundos 10 y 20 miliamperios sobre segundos. Distancia de foco detector serían 100 y 110. Rayo central perpendicular al eje del fémur, 2 tomas proximal y distal. Tamaño de chasis igualmente viene siendo entre 35 y 43 centímetros. Criterios de evaluación, miramos el fémur completo, lateralizado de cadera y rodilla en superposición excesiva, buena definición y buen contraste. A continuación tenemos la proyección anteroposterior de rodilla. La ubicación para esta es el paciente de cúbito supino, rodilla extendida, rótula centrada hacia arriba sin rotación. Kilovatios utilizados 60 y 70. Miliamperios utilizados 5 y 10 miliamperios. Distancia de foco distal 100 a 110 centímetros. Rayo central perpendicular al espacio articular, dirigida a 1 centímetro por debajo del vértice rotuliano. Tamaño de chasis de 24 a 30 centímetros. Criterios de evaluación en esta proyección, pues nos podemos mirar el espacio articular visible, rótula centrada, fémur distal y la tibia proximal complejos. También podemos detallar buena definición de cortical y trabeculado.
A continuación tenemos la proyección lateral de rodilla. En esta podemos ver la ubicación del paciente sería decúbito lateral, rodilla en estudio flexionada entre 20 y 30 grados. La otra pierna por encima o detrás para no superponer. Kilovatios utilizados sería también igual, 60 a 70 kilovatios. Miliamperios utilizados, 5 a 10 miliamperios. Distancia de foco entre 100 y 110 centímetros. Rayo central perpendicular con condillo medial dirigido entre 2 y 2.5 centímetros distal al epicondio medial. Tamaño de chasis 24 a 30 centímetros. Criterios de evaluación. En esta imagen, proyección, podemos mirar con condilos femorales superpuestos, espacio articular abierto, rótula en perfil lateral, tibia, fémur y distal bien definidos. A continuación tenemos la proyección anteroposterior de la pierna. La ubicación del paciente para esta proyección es decúbito supino, pierna extendida y rótula dirigida hacia arriba sin rotación. Kilovatios utilizados para esta proyección está entre 60 a 70 kilovatios. Miliamperios utilizados, 5 a 10 miliamperios utilizados. Distancia de foco distal, 100 a 110 centímetros. Rayo central perpendicular a la mitad de la pierna, incluyendo rodilla y tobillo. Tamaño de chasis, 35 a 43 centímetros. Criterio de evaluación. Visualizamos la imagen completa de la tibia y el peroné desde las articulaciones de la rodilla hasta el tobillo. Buena nitidez, buen contraste, buena definición, como podemos mirar en la imagen. A continuación tenemos la proyección lateral de la pierna. La ubicación para esta proyección es decúbito lateral sobre el lado afectado, pierna en estudio en contacto con el chasis y la otra hacia atrás o adelante para no superponer. Kilovatios utilizados entre 60 a 70 kilovatios. Miliamperios utilizados, 5 a 10 miliamperios utilizados. Distancia de foco, 100 a 110 centímetros. Rayo central perpendicular, eje de pierna centrado en la mitad de la tibia, peroné, incluyendo rodilla y tobillo. Tamaño de chasis, 35 a 43 centímetros. Criterio de evaluación: tibia y peroné completos desde la rodilla hasta el tobillo, diáfisis en el perfil lateral con codillo tibiales superpuestos, buena definición cortical y trebuculado óseo. A continuación tenemos la proyección anteroposterior de pie. Para esta proyección la ubicación del paciente es en bipedestación o decúbito, pie apoyando en el plano sobre el chasis sin rotación. Kilovatios utilizados para esta proyección viene siendo entre 55 a 65 kilovatios. Miliamperios utilizados, 3 a 6 miliamperios utilizados. Distancia de foco entre 100 y 110 centímetros. Rayo central perpendicular al chasis dirigido a la base del tercer metatarsiano. En algunos protocolos angulación de 10, cefálica para abrir espacios articulares. Tamaño de chasis 24 a 30 centímetros. Ya cambia ahí lo que las pulgadas, 10 a 12 pulgadas. Criterios de evaluación: visualización de falanges y metatarsianos y tarsianos completos, espacios articulares abiertos sin rotación, espacios simétricos entre metatarsianos. También tenemos la proyección lateral del pie, que la ubicación para esta proyección, pues el paciente tiene que estar decúbito lateral o bipedestación, lado afectado en contacto con el chasis, pie flexionado a 90 grados respecto a la pierna. Kilovatios utilizados, 55 a 65 kilovatios. Miliamperios utilizados, de 3 a 6 miliamperios. Distancia de foco, 100 a 110. Rayo central, protocolos perpendicular al chasis dirigido a la base del tercer metatarsiano. Tamaño de chasis, 24 a 30 centímetros.
Criterio de evaluación, en esta proyección visualizamos completa del pie en perfil de falanges superpuestas, metatarsianos y tarsianos alineados, calcáneo, astrálago bien definidos y una adecuada nitidez para esta proyección. Muchas gracias, esto fue el trabajo por hoy. Cordial saludo, mi nombre es Víctor Manuel Tizoy. Hoy voy a presentar el tema de proyecciones adicionales en hombro, muñeca, rodilla y pie del curso de imagenología convencional. Nos encontramos en la tarea 2 y en este caso tomé el estudiante número 5 donde debo dar a conocer las proyecciones adicionales en hombro, puño, muñeca, en la rodilla, en el pie y una de estas del protocolo del calcáneo. Las proyecciones adicionales complementan los estudios estándar y permiten observar estructuras que no se visualizan claramente en las radiografías básicas. Son útiles para identificar fracturas ocultas, luxaciones y alteraciones articulares en hombro, muñeca, rodilla y pie, garantizando un diagnóstico más preciso. Iniciamos con el hombro con la proyección llamada axial inferior o transaxilar. La incidencia que se realiza con el paciente se realiza en decúbito supino y el brazo en abducción de 90 grados. El rayo central se dirige en forma perpendicular a la axila, mostrando la relación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. En esta proyección empleamos entre 65 a 75 kilovoltaje y de 5 a 8 miliamperios segundo, con una distancia foco detector de 1 metro. El rayo central se dirige perpendicular a la axila y se utiliza un chasis de 24 por 30 centímetros transversal. En posición, esta técnica nos permite observar la cavidad glenoidea y la relación con la cabeza humeral. Otra proyección sería del mismo hombro, la Y escapular. Esta es muy útil para valorar luxaciones donde se observa la relación de la cabeza humeral con la glenoidea. El paciente se ubica en pie en oblicuo anterior entre 45 a 60 grados. Se aplican de 70 a 80 kilovoltaje y de 12 a 16 miliamperios por segundo, con una distancia foco detector de 1 metro. El rayo central va dirigido al punto medio de la escápula usando un chasis de 24 por 30 centímetros longitudinal. Es útil para descartar luxaciones del hombro. En la proyección de la muñeca encontramos la proyección oblicua lateral. El paciente apoya el antebrazo en la mesa y coloca la mano en pronación. En una pronación parcial de 45 grados. Se utilizan de 55 a 65 kilovoltajes de 4 a 6 miliamperios segundo y una distancia foco detector de 1 metro. El rayo central se dirige al carpo centrado sobre el escafoides con un chasis de 18 por 24 centímetros longitudinal. Esta proyección nos ayuda a resaltar los huesos carpianos. Como otra proyección de la muñeca tenemos el túnel carpiano o también llamado Gaynor-Hart, donde se hiperextiende la muñeca para visualizar el canal carpiano, el pisiforme y el ganchoso, siendo de gran utilidad en el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Aquí el paciente apoya la palma en el chasis y se hiperextiende la muñeca inclinando el cuerpo hacia adelante. Se aplican de 52 kilovoltaje y 3,2 miliamperios, con una distancia foco detector de 1 metro. El rayo central se angula 25 grados tangencial al carpo y el chasis de 18 por 24 centímetros longitudinal. Permite valorar el canal carpiano destacando el pisiforme y el ganchoso. En la proyección de rodilla encontramos la intercondilea o Hombland. Se utiliza para observar la fosa intercondilea y las espinas tibiales. El paciente se coloca en decúbito
en decúbito prono con la rodilla flexionada entre 60 y 70 grados. Se utilizan 65-75 kilovoltajes de 6 a 10 miliamperios segundo, una distancia foco detector de 1 metro. El rayo central va perpendicular a la tibia, dirigido entre los cóndilos con un chasis de 24 por 30 centímetros longitudinal. Esta proyección muestra claramente la fosa intercondilea. Como otra proyección también encontramos la proyección de la rodilla, que se llama o también conocida como Sunrise o Mercham, que permite estudiar la relación entre la rótula y los cóndilos femorales. En esta proyección, el paciente está de cúbito supino, rodillas flexionadas a 45 grados, se aplican 65-75 kilovoltajes de 6 a 10 miliamperios por segundo y una distancia foco detector de 1 metro. El rayo central se dirige tangencial al espacio patelofemoral con un chasis de 18 por 24 centímetros apaisado. Es muy útil para valorar luxaciones y artrosis de rótula. En las proyecciones del pie encontramos la proyección oblicua medial, que facilita la visualización de las articulaciones intertarsianas y metatarsofalángicas. El paciente rota el pie hacia adentro entre 30 y 40 grados. Se usan 55 a 65 kilovoltajes de 4 a 6 miliamperios segundo con una distancia foco detector de 1 metro. El rayo central se dirige perpendicular a la base del tercer metatarsiano con un chasis de 24 por 30 centímetros. Se observan las articulaciones intertarsianas y metatarsofalángicas. Como último encontramos la proyección en el pie, la del calcáneo axial. Esta es fundamental para valorar la articulación subtalar y descartar espolones óseos. El paciente se sienta en la mesa con la pierna extendida y el tobillo flexionado al máximo hacia sí mismo. Se emplean 54 kilovoltios de 4 miliamperios con una distancia foco detector de 1 metro. El rayo central se angula a 15 grados caudocranial y se centra en el calcáneo, usando un chasis de 24 por 30 centímetros apaisado seriado en 2. Esta proyección muestra el calcáneo completo y la articulación subtalar.